Debido a la veda electoral y al poco tiempo que me queda antes de que ésta comience, desafortunadamente este video carece de la adecuada edición. Espero pasando la veda pueda yo resubir este contenido con la edición de costumbre. Por lo mientras, esto es lo que hay. Saludos. Morena, el partido que convenció a una nación entera con memorables consignas como la esperanza de México, por el bien de todos, primero los pobres, no robar, no mentir, no traicionar o no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pero, ¿qué tan reales han sido las promesas de cambio del gobierno de la 4T? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo ha actuado y qué le espera al país con la muy posible prolongación del régimen morenista? En este video analizaremos todo esto y con ello intentar responder a la pregunta si ha habido un verdadero cambio, estamos igual o estamos peor. Esas conclusiones te las dejo a ti, espectador. Yo, como alguien que votó por AMLO en 2012 y 2018, me reservo mis pensamientos más profundos en pro de un análisis lo más objetivo posible. Con esto quiero aclarar que el propósito del presente video no es defender o atacar al proyecto de la 4T, sino someterlo al análisis racional y las evidencias objetivas, y con esto examinar la congruencia entre dichos y hechos. Por cierto, toda la bibliografía estará en la descripción del video y en el comentario fijado, para quien guste profundizar más. En fin, sin más introducción, comenzamos. Como es de costumbre en este canal, lo hacemos desde el principio. AMLO y el arte de hacer política. Iniciado como luchador social en su natal Tabasco, Andrés Manuel López Obrador se afilió al PRI, donde desarrolló su carrera política dirigiendo a dicho partido en el ámbito estatal. En el 88 se integró al Frente Democrático Nacional de Cárdenas y en el 89 sería miembro fundador del PRD junto al antes mencionado Cárdenas, pero también con Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Eberto Castillo, partido al cual también dirigió en su estado natal y donde fue postulado por este como candidato a la gubernatura en 1994. AMLO inmediatamente resaltó por su carisma y talento político, lo que lo posicionó como pieza importante en el PRD, del cual fue su presidente nacional del 96 al 99, y bajo su dirección el partido logró triunfar en varias gubernaturas, y se logró un importante número de espacios en la Cámara de Diputados y fue jefe de gobierno del Distrito Federal del 2000 al 2005. Poco tiempo, López Obrador conquistó el liderazgo de la izquierda mexicana, incluso por encima de personalidades más tradicionales como Cuauhtémoc Cárdenas o del EZLN. Esta popularidad solamente se consolidó gracias al controvertido proceso de desafuero ejecutado por el gobierno panista de Vicente Fox. Este evento político es considerado como la génesis de Morena. Sin querer, Fox fue pieza fundamental en la creación de Morena. El liderazgo desafiante de AMLO y la gran movilización popular no hacía más que jugarle a su favor y consolidar lenta pero estratégicamente la formación de su propio partido político. Para ello, AMLO tuvo que constituir y reconstituir su estrategia desde abajo, superando las etapas posteriores al 2006 y con múltiples recorridos por el país para conformar los comités de apoyo a favor de su causa. Se iniciaría así el movimiento obradorista y con ello Morena. Morena y la 4T. La irrupción de Morena y el obradorismo no es casual y responde a una serie de sucesos políticos, económicos y sociales que marcaron el destino del país desde los años 80 y que arrojaron un saldo por demás negativo en los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana. Una nación donde el Estado fue perdiendo de manera sistemática y profunda sus potestades como el ente público garante de los derechos sociales y donde la corrupción más vulgar era el pan de cada día en los asuntos de las más altas esferas políticas y empresariales. López Obrador se iría distanciando paulatinamente del PRD, partido con el cual después de la derrota presidencial del 2006 comenzaba a tener diferencias ideológicas, en especial con la facción conocida como los Chuchos o la Nueva Izquierda. Los objetivos del nuevo proyecto social y político del líder de Macuspana fueron entonces los de transformar la vida pública del país
construir un nuevo pacto social donde realmente se respetara la Constitución y las leyes y se resolvieran los principales problemas que aquejaban al país. Mientras militaba en el PRD, AMLO comenzó la conformación de su proyecto y para finales del 2011 se constituye como una asociación civil con una compleja red de comités municipales, seccionales, dirigentes y afiliados de diversos estratos sociales, culturales y económicos. Luego de establecer una base de apoyo sólida y bien estructurada con Morena, sin ser aún partido político, López Obrador se vuelve el candidato común del PRD, PT, Movimiento Ciudadano y de Morena como asociación civil en las elecciones presidenciales del 2012. Esta vez con una actitud mucho más pacífica y menos radical que en 2006. La salida del PRD y la posterior consolidación de Morena como partido político en 2014 le quitó todas las ataduras y controles ideológicos y estratégicos a AMLO en su proyecto político, limitantes que obviamente no tiene Morena. En las elecciones federales de 2015, Morena obtiene significativos resultados que colocarían al partido como la cuarta fuerza política nacional. En 2018, con la coalición Juntos Haremos Historia, Morena ganó de manera arrolladora la presidencia del país, así como la mayoría en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Morena es entonces el partido más exitoso en la historia de México en alcanzar en un tiempo récord desde su fundación la presidencia, la mayoría en el Congreso y la mayoría de las gubernaturas. Pero, ¿por qué? Liderazgo, carisma y caudillismo. La figura e historia de AMLO sigue básicamente la estructura del viaje del héroe. Para los entendedores sabrán que se trata de un modelo dramático utilizado en diversos medios como el cine, el cómic, los videojuegos e incluso la mitología clásica, donde siempre coinciden diversos patrones comunes en la historia de los protagonistas, como lo son el llamado a la aventura, el encuentro con mentores, derrotas, superación de fases, revancha, resurrección del héroe y la victoria. Conocer esto desde una perspectiva antropológica y me atrevería a decir psicológica, podría explicar mucho la popularidad de AMLO. AMLO evidencia estos patrones al mostrarse como un sujeto perseguido, denostado y castigado, especialmente a la luz de experiencias como el desafuero, el fraude y la derrota electoral, pero también como la principal voz articuladora de Morena y como el protagonista del cambio y la esperanza. Aunado a esto, AMLO posee un talento y carisma natural para la política. En otras palabras, es un caudillo. López Obrador es un líder que se ha movido y se sabe mover en el ámbito político y movimientos sociales. Por ello ha transitado con maestría de la acción política a la lucha social y viceversa. El liderazgo político de López Obrador en Morena centraliza la toma de decisiones de una manera tan sutil que parece que es producto del consenso, cuando por lo general obedece a los designios del líder, quien además ha tenido la habilidad de evitar la disidencia y la oposición interna. A su vez, AMLO es un líder político que fue armando cuidadosamente sus redes de lealtad para mostrar no solo su arrastre y popularidad, sino también la aceptación y el apoyo de una buena parte de la ciudadanía, a la cual a una gran parte de ella la tiene todavía fascinada. Chairos, propaganda y adoctrinamiento. Una parte preocupante del régimen obradorista es sin lugar a dudas su club de seguidores e incondicionales que rayan el sectarismo. Al seguidor recalcitrante del obradorismo no le interesa el diálogo. Suele creer que todo es parte de un complot de fuerzas oscuras que financian cualquier crítica hacia el régimen, como si dichas oposiciones antes no existieran y que de alguna manera casi religiosa, AMLO está del lado bueno de la historia y de la espiritualidad. Pero ¿por qué sucede esto? Primero hay que entender que, con evidencia de estudios que comparto, y no es opinión mía, gran parte de los electores de Obrador en 2018 provinieron de estratos sociales afectados por el PRI. Diversos estudios han observado curiosamente la ausencia de la población en extrema pobreza y en cambio una fuerte presencia de segmentos socioeconómicos de ingresos bajos
pero que no tocan la pobreza extrema y con escasos niveles educativos. Eso se evidencia en que la fuerza política del partido aún tiene su bastión en el sur del país, donde se encuentra la mayoría de los municipios que gobierna, mientras que en las grandes ciudades y municipios y estados más industrializados compite más bien con el PAN y Movimiento Ciudadano. La realidad es que Morena ha sabido capitalizar el malestar generado por el periodo tecnócrata del PRIAN y con ello ha sabido distinguir actores en su narrativa, identificando positivamente a comunes y pueblo como parte del nosotros, mientras que señala a una otredad. Dicha otredad se identifica discursivamente en un sinnúmero de entes percibidos como foráneos, dañinos, negativos y ajenos a su identidad o comportamiento asociados a su vez con el periodo neoliberal. Tal cual, Morena ha armado una historia de buenos, malos, redención, victoria y esperanza, simplificando con ello la historia, la política y la economía a una historia casi para niños. Nada nuevo, por cierto, en la izquierda latinoamericana del siglo XXI. En ese sentido, los enemigos más reconocibles son la élite política, empresarios, medios de comunicación y fuerzas extranjeras como España y Estados Unidos. Curiosamente, la Iglesia no forma parte de esa lista de enemigos a pesar de los constantes escándalos de los representantes tanto de la Iglesia Católica como de peligrosas sectas evangélicas con las que el partido ha tenido conexiones cuestionables. Pareciera que incluso el mismo guión de la propaganda buscara favorecer al movimiento y a su líder mediante una conexión con fuerzas religiosas. Más ejemplos de esto, desde el año 2011 y para contrarrestar la imagen de hombre violento después del plantón de reforma del 2006, AMLO enarboló el principio de la República Amorosa. Un ejercicio obvio del social cristianismo, con principios de amor al prójimo, con mandamientos del tipo no robarás y no engañarás, promoviendo principios de austeridad republicana y defensa de los intereses del Estado de corte social cristiano y nacionalista. Esta línea evangelizadora continuó posteriormente con la ya olvidada cartilla moral y su lista de mandamientos. Todo esto muy curioso viniendo de un partido que pregona estar en contra de los conservadores históricamente asociados a la religión y que haga mancuerna de manera tan casual con esta, como curiosa fue su alianza con el Partido Encuentro Social de corte ultraconservador y evangélico. La falta de conocimiento competente y comprensión profunda por parte del ciudadano de a pie sobre los problemas económicos, sociales, políticos, culturales y estructurales de México, combinada con la amplia difusión de un elaborado discurso, ha logrado influir estratégicamente en el comportamiento electoral y político. Muy conveniente para AMLO. Es la razón principal por la que tantos mexicanos lo apoyan. En resumen, Morena ha moldeado meticulosamente su lista de opositores y su retórica imbuida de un tono heroico, casi mítico y espiritual, tanto en su líder como en el movimiento de manera astuta, aprovechando la falta de conocimiento del pueblo, especialmente de aquellos marginados por un sistema político-social despiadado del cual son víctimas. Morena ha desplegado una ingeniería social sorprendente, cuya estrategia sobrepasa los alcances del presente video y es digna de análisis más profundos, dignos de tesis. O quizá no, quizá la estrategia es más simple de lo que parece, pero ha cuajado muy bien porque, como dicho al principio, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo que sí es un hecho es que los logros de Morena no se reducen al discurso y la teoría, sino también a la práctica. Cooptación y clientelismo. No es sorpresa para nadie que los medios de comunicación en México siempre han respondido en mayor o menor medida a los intereses del Estado. La relación entre Televisa, TV Azteca y el PRI es tan trillada como despreciable. Sin embargo, sorprendentemente en 2018, medios como TV Azteca, Televisa, El Financiero, Excelsior y Milenio cubrieron en términos positivos las actividades de campaña y el discurso de Morena.
Increíble observar que las estrategias que habían sido utilizadas recurrentemente para apoyar el régimen del PRI en el pasado, se implementaron para aumentar las posibilidades de triunfo electoral de AMLO. Quizás el propietario de medios más destacado que apoyó a AMLO fue Ricardo Salinas Pliego, y el intercambio de favores fue obvio, como cuando se le concedió al Banco Azteca el privilegio de gestionar la ejecución de algunos programas sociales. Paralelamente también contó con el apoyo de Televisa, aunque no siempre de manera directa Azcárraga Gin AMLO, sino mediante el suegro del líder de Televisa, Fazlicht Sacker. Televisa incluso prestó el Estadio Azteca a AMLO para cerrar sus actividades de campaña nacional y le ofreció grandes recursos humanos, económicos y tecnológicos para la ceremonia de clausura. De igual manera, los favores volvieron cuando Bernardo Gómez, un alto ejecutivo de Televisa, prestó su mansión para llevarse a cabo la reunión entre AMLO y Jared Kushner, el yerno de Trump. En términos teóricos, esto no es nada nuevo, simplemente se trata de una estructura de red de clientelismo, mediante la cual se garantizaban mutuamente tanto los intereses de los empresarios poderosos como la estabilidad del gobierno de AMLO, y con ello preservar el status quo político-empresarial de México. Obradorismo y obradorato. La diferencia entre obradorismo y obradorato es básicamente una cuestión temporal, pues el obradorismo es en esencia el pasado y los principios del partido, así como el actuar del régimen en el presente, mientras que el obradorato serían sus muy probables sexenios futuros, regidos aún por los designios de su caudillo fundador. Como vimos anteriormente, los elementos del obradorismo y del obradorato se basan en el discurso populista de Morena, en la imagen carismática de AMLO, pero también en el mantenimiento del status quo político-económico y en una serie de inconsistencias e incongruencias que, si bien al inicio hacen levantar más de una ceja, la realidad es que no son nada nuevas en la historia política mexicana. En otras palabras, ya lo ha hecho el PRI antes. La primera de ellas sería la ideología política del partido, pues si bien se identifican como un partido de izquierdas, su modelo comparte más valores socialdemócratas que marxistas anarquistas. Y si bien el partido se ha mostrado antineoliberal, ciertamente no es anticapitalista y busca impulsar un capitalismo regulado por el Estado y con rostro humano, así como un fuerte estado de bienestar regido por una izquierda institucional. Esto explicaría sus constantes desacuerdos y la falta de diálogo con movimientos más radicales como el EZLN, el cual se distingue por ubicarse en la izquierda radical y extrainstitucional. Desafortunadamente para Morena las incongruencias comienzan aquí, pues en lugar de preferir aliarse con movimientos más congruentes con sus principios y buscar el consenso, han preferido aliarse con partidos que, más allá de ser un lastre para el país, se caracterizan por sus ideologías conservadoras y de derecha, como el Verde y Encuentro Social, o como dicho previamente, con la secta La Luz del Mundo. Otra incongruencia ideológica es la larga lista de políticos del viejo régimen que componen el partido, los cuales van desde innombrables como Bartlett, Ricardo Monreal, el expanista Manuel Espino o Alfonso Durazo, quien ha desfilado en el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y ahora en Morena. Entre otros muchísimos más chapulines inútiles, traidores, sin código y sin llenadera del erario público. Hasta el hecho de que casi la mitad de los gobernadores actuales de Morena militaron en el PRI hasta por 35 años. Claro, porque en un sistema político podrido como el nuestro, es más fácil cooptar con políticos con mucha cola que le pisen que impulsar a nuevos jóvenes talentos que hacen su lucha en la vida política, o a nuevos líderes locales, o gente más preparada, aunque estos estén fuera de la esfera política. Otra incongruencia y característica del obradorismo es que a pesar del discurso antimilitarista del AMLO candidato, el AMLO presidente promulgó los mayores incrementos en los gastos a la Secretaría de la Defensa Nacional y con ella una fuerte acumulación del poder militar, metiendo al ejército en todo tipo de tareas administrativas y operativas de la nación, es decir, desde la construcción de infraestructura hasta el monopolio de la violencia y seguridad nacional. En términos generales, el obradorismo es sistémico, pues recrea aspectos del régimen político,
especialmente el presidencialismo acrecentado, y mantiene políticas económicas y sociales nada diferentes de las impuestas por el PRI y el PAN. A pesar de su discurso contra Trump y la soberanía nacional, Morena ha aceptado la constante sumisión y complacencia comercial, migratoria y política ante Estados Unidos. Nuevamente, nada diferente del PRI. Como ejemplo de la continuidad sistémica, seguimos siendo el país que más horas trabaja en la OCDE, y la reducción de la jornada laboral se antoja más bien utópica. De igual manera, continúa un conservadurismo fiscal extremo, un compromiso con la liberación comercial y la restricción de la intervención reguladora del Estado, con sus contradicciones, por supuesto, como por ejemplo el alza de impuestos a importaciones a 544 productos. La diferencia básica de Morena respecto al PRIAN es la intención de restaurar la fortaleza de dos empresas paraestatales protagonistas del desarrollo estabilizador como Pemex y CFE. Y sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes del obradorismo es el hiperpresidencialismo, es decir, aquella autoridad suprema que cancela o anuncia proyectos a la fuerza o por decreto presidencial, tan típico de AMLO, sin importar el sacrificio de la racionalidad técnica y económica, con la resultante acumulación de costos financieros y deuda. Pero también la hiperpresidencia significa una obsesión contra el Estado regulador, es decir, ese repudio e intención de eliminar a los órganos reguladores desconcentrados, como el INE, la CNDH, la Fiscalía General de Justicia o el INAI, los cuales fueron creados para contener el abuso y opacidad presidencial en el periodo prianista. Desafortunadamente, estas instituciones son aún prematuras, pues se comenzaron a gestar en 1996, fueron muy debilitadas en el sexenio peñista y son muy vulnerables a su desaparición. Pero todo esto suena terrible, como el preámbulo a una dictadura. ¿De verdad es así? Pues veámoslo juntos y que cada quien saque sus propias conclusiones. El gobierno de la 4T. Economía. La economía mexicana durante el mandato de López Obrador ha mantenido una estabilidad relativa, con claroscuros significativos, por supuesto. Un aspecto positivo ha sido la implementación de programas sociales que emulan el estado de bienestar de algunos países europeos y son destinados a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios. Estos programas, aunque criticados por su potencial uso clientelista, han mostrado resultados mayormente positivos. Un ejemplo notable es el aumento inicial del 30% en recursos financieros y del 50% en los beneficiarios, especialmente para 11.2 millones de adultos mayores de 65 años. Entre los logros económicos destacan el notable aumento del salario mínimo, la ampliación del periodo de vacaciones, la eliminación del outsourcing y el incremento de la aportación patronal a las AFORES. Sin embargo, el crecimiento económico ha sido modesto, con una tasa oficial del 0.8% desde 2019 hasta 2023, afectada significativamente por la pandemia de COVID-19. Pese a esto, la economía mexicana ha mostrado señales de robustez como el superpeso, que se ha mantenido como una de las monedas más apreciadas del mundo por segundo año consecutivo. En lo relativo al desempleo, la tasa de este ha sido del 2.4% a fecha de realización de este video, una de las más bajas en el mundo y en la historia del país también. Paralelamente, México ha superado a China como principal exportador hacia Estados Unidos, en parte gracias al TMEC y a las circunstancias globales como la pandemia y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Por otro lado, la inflación promedio del 2019 al 2023 fue del 5.1%, relativamente baja comparada con otros países de la región y de Europa. Sin embargo, la deuda neta se incrementó a 6.3 billones de pesos a pesar de prometer y sostener que no se ha endeudado al país. Una más de las 100 mentiras que dice al día nuestro presidente. Transparencia y corrupción. A pesar de las promesas de mayor transparencia, el gobierno de López Obrador ha sido criticado por su falta de rendición de cuentas y la opacidad en proyectos clave.
Los costos de megaobras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya se han disparado, superando en el doble los presupuestos originales. Además, se han eliminado varios fideicomisos sin la debida transparencia sobre a dónde va ese dinero. Hoy el país sufre de una crisis de transparencia, con escasa actualización de datos en el sitio datos.go.mx. La política de este gobierno ha sido reservar y negar cada vez más información, a la vez que ataca y desactiva a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia. Durante el gobierno de AMLO, el 80% de los contratos gubernamentales se han otorgado por adjudicación directa. El mejor ejemplo de la corrupción de la 4T es sin duda el caso de Segalmex, con un desfalco de 15.300 millones de pesos. Para dimensionar la magnitud de este robo, con ese dinero desviado se podrían construir 10 estelas de luz de Calderón. 10 monumentos a la corrupción calderonista se podrían construir en un solo caso de corrupción de Morena. Esto por no mencionar las corruptelas de los hijos de AMLO, de su hermano Pío, o el fideicomiso del sismo del 2017, que si se hubiera hecho en la época del priismo, se seguiría hablando de ellos hasta el día de hoy. Seguridad. Abrazos, no balazos. La estrategia de seguridad de López Obrador, conocida como abrazos, no balazos, ha sido el mayor fracaso del sexenio. A pesar de la militarización del país, los resultados son desastrosos. Desde el inicio del sexenio hasta enero del 2024, se registraron más de 180,000 homicidios, de los cuales 5,000 son feminicidios, lo que es más que la cantidad en el sexenio de Calderón y Peña juntos, y a niveles de países en guerra como Ucrania, Somalia, Nigeria y la Franja de Gaza o Ucrania. Hablamos de aproximadamente 72 homicidios por día o uno cada 15 minutos, 47,000 personas desaparecidas. Desde 1990, el 47.2% de los desaparecidos han sucedido en este sexenio. De las 50 ciudades más violentas del mundo en 2023, 16 son mexicanas, y en el top 10, 7 lo son también. Los grupos criminales no solo se han diversificado, expandido y hasta balcanizado en facciones más pequeñas, sino también consolidado su dominio tanto en territorio nacional como en el extranjero. Paralelamente, el huachicol no cesa. Cada 24 horas son ordeñados 5,600 barriles de combustible. El presidente insiste en que las cosas van bien, pero no es así, y en pocas palabras, la 4T se ha caracterizado por ser la época más violenta y sangrienta en la historia de México. Salud. El sistema de salud en México ha enfrentado una serie de desafíos durante la administración de López Obrador. La eliminación del Seguro Popular y su reemplazo por el INSABI dejó a 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, según datos del Coneval. Además de promesas sin fundamento de volvernos como Dinamarca, la realidad es que México tiene hoy el peor sistema de salud del mundo por número de camas. El COVID fue terriblemente gestionado, en gran parte por culpa de mensajes confusos y contradictorios, nada propios del presidente de un país, como mostrar estampas católicas como su protección contra la pandemia, o de frases indolentes e irresponsables como «hay que abrazarse, no pasa nada», «la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio», «la pandemia vino como anillo al dedo» o «me voy a poner un tapaboca cuando no haya corrupción». Gracias a ello, México es el cuarto lugar mundial por muertes de COVID, dejando 215,000 huérfanos y la esperanza de vida disminuida 4.6 años, así como 4,800 profesionales de la salud que perdieron la vida. Siendo así, la pandemia de COVID-19 la peor catástrofe humanitaria para México desde la Revolución. Relaciones diplomáticas. En este ámbito, López Obrador ha tenido múltiples conflictos diplomáticos, rompiendo con la tradicional doctrina Estrada de no intervención o ganándose discordias. Ha tenido roces con países como España, Estados Unidos, Bolivia, Perú, Ecuador y Argentina, lo que ha afectado las relaciones internacionales de México. Eso sí, no se ha querido pronunciar respecto al en la Franja de Gaza.
obras e infraestructuras fracasadas. Empezando por el desastre económico sin precedentes que fue la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, una obra con avances del cual prefirió tirar a la basura en lugar de reformar las supuestas corruptelas, que por cierto nunca se encontraron, terminando en mero capricho caudillista, al igual que el ridículo internacional que fue la venta a rifa sin premios del avión presidencial y el desperdicio de bienes del Estado que eso obviamente significó. Críticas similares reciben la refinería de Dos Bocas y el rescate de Pemex, los cuales no generan ganancias y sí muchas pérdidas. Ahí están las fuentes. Repito, en el comentario fijado y en la descripción están todas las fuentes. Lo mismo pasa con Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, proyectos que no tienen ninguna viabilidad financiera y que a simple vista podría parecer un claro pero enorme desvío de recursos. Al igual que programas como Gas del Bienestar, Sembrando Vida, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, el cual por cierto ha caído en polémica por ser ellos quienes terminan otra vez robándole al pueblo, o por ejemplo también Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se han registrado personas muertas cobrando el apoyo. De igual manera, la eliminación de estancias infantiles, así como de los ya mencionados fideicomisos, que no se sabe exactamente dónde están todos esos fondos. Solo el tiempo le dará la razón a Morena, a la 4T y al obradorismo. Pero hasta ahora solo les está dando la contra. Por aquí lo dejamos, el video se prolongó demasiado y seguramente me dejo muchas cosas en el tintero que me gustaría que ustedes me compartieran. Como conclusión, el obradorismo representa muy probablemente el fin de las ilusiones de izquierda democrática y con ello, al igual que en el resto de Latinoamérica, Europa y otras partes del mundo, habrá un nuevo auge de la derecha, nacida siempre de la decepción izquierdista, en un eterno ciclo de cambio político que más bien recae ya en el status quo. Es previsible que los intelectuales de izquierda pensante muestren desencanto y preocupación por estos hechos, como ya lo han hecho incluso aquellos cercanos a la 4T como Jalife o Taibó II. De mi parte, yo no puedo decirle a nadie por quién votar. Nuestra responsabilidad es más bien exigir el cambio, sea el gobierno que sea, evitar el engaño, la propaganda y la desinformación. Hoy por hoy, honestamente, el futuro lo veo complicado, más allá de números bonitos del PIB o de noticias como que ahora somos la economía número 11. Nada de eso sirve si tenemos graves problemas estructurales, de educación, salud e inseguridad. La ilusión de la utopía económica es solo eso, una ilusión. Pero nada de eso importa porque este video, al igual que cualquiera que ose criticar al régimen, se llenará de comentarios de odio y burla de gente que lamento mucho que no hubieran podido acceder a mejor educación, culpa por supuesto del periodo neoliberal. Entonces, nada importará y mi pueblo perece por falta de conocimiento.